ya estamos de vuelta. Ahora vamos a hablar con el rector de la Universidad Ruiz de Montoya y además jesuita, sacerdote jesuita Rafael Fernández Hart. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido, Rafael. ¿Le puedo tuitear? Sí, por supuesto. Perfecto, Rafael. Seguimos explorando un poco el significado de la Semana Santa y probablemente nos vamos a enlazar con alguna procesión al interior del país, en las regiones. ¿Qué sentido tiene? ¿Ha cambiado la Semana Santa para los peruanos? Algunos lo toman como un descanso, otros para reflexionar. Sí. Para el peruano del siglo XXI, ¿qué significa? Sí, bueno, de hecho ha cambiado tanto que algunos dicen ya no Semana Santa, sino Semana Tranca. Sí, es una evolución que tiene que ver con la secularización. Es verdad que no estamos en los niveles de la secularización europea, quizás, o de otros continentes, pero ciertamente hay que reconocer que, mal que bien, en América Latina y en el Perú hay también un proceso de secularización, es decir, hay una suerte de criticidad mayor o de toma de distancia con respecto del ambiente religioso, de las cuestiones religiosas, ¿no? Con todo, el Perú sigue siendo, bueno, lo hemos escuchado también hace un instante, el Perú y América Latina sigue siendo todavía un continente mayoritariamente creyente, aunque las creencias, repito, van matizándose y ciertamente algunas prioridades, digamos, religiosas, algunas prioridades religiosas han pasado a un segundo rango, hay que reconocer también, ¿no? Pero repito, con todo sigue siendo un país fundamentalmente creyente, ¿no? Creyente, claro. Y además la Iglesia, particularmente católica, suele tener un peso institucional muy importante, ¿no? En el Perú. Sí, ¿Por qué se recurre, por ejemplo, cuando hay conflictos a la Iglesia como mediadora? Sí, bueno, la Iglesia ha tenido siempre un rol, una presencia desde, sabemos, desde el nacimiento de la República, importante a ver, por una parte sabemos que la Iglesia ha aportado a la evangelización. Ciertamente la Iglesia trae la fe cristiana, católica, y quizás esta presencia de la Iglesia con la República ha hecho un mix, ¿no? Y ha sido como solidaria en la formación moral, en la formación de los valores tradicionales, etcétera. Entonces, eso le ha dado cierta autoridad, cierto rol y cierta presencia como para poder recurrir a ella en ciertas circunstancias, con más o con menos resultados, porque hay que reconocer que no siempre ha tenido los resultados esperados cuando ha tratado de mediar, ¿no? Claro. Y por otra parte, la Iglesia, creo que mal que bien ha mantenido, una presencia política, pero al mismo tiempo la Iglesia trata de mantener una cierta neutralidad, es decir, tratamos de, por lo menos, sí, de cierta neutralidad que a veces disgusta, porque a veces la Iglesia puede parecer que está de costado, ¿no? En medio, no es ni chicha ni limonada, es ni caliente ni frío, pero claro, eso le permite justamente poder ser mediadora, ¿no? Claro. Porque Bueno, si opta, pues ya... Y aun cuando en el Perú y en muchas partes es una institución relevante, dentro de la Iglesia también hay cosas por resolver, ¿no? Hablábamos antes de los retos que, por ejemplo, ha asumido el Papa Francisco. ¿Qué elementos critica usted de la propia Iglesia católica? Bueno, hay que reconocer que la Iglesia a veces no va a la velocidad que va el mundo y las ideas, ¿no es cierto? Obviamente la Iglesia ha tenido también un rol contracultural. La Iglesia, a través de la evangelización y el deseo de evangelizar, ha tenido un rol contracultural, quiero decir, cuestiona sanamente algunos antivalores y algunas formas que en el mundo, bueno, sí, pues podrían seguir mejorando para humanizar más al mundo, para humanizar nuestras conductas, etcétera. Pero al mismo tiempo, a veces la Iglesia no ha ido al mismo ritmo, por ejemplo, al ritmo de la ciencia. Sabemos que ha habido conflictos históricos porque la Iglesia aparentemente se mantenía en cierto oscurantismo, ¿no? Claro. Con respecto de ciertas ideas como aquellas que aparecen en el famoso video que está empezando a dar la vuelta en el mundo, donde se le plantean al Papa temas candentes que tienen que ver con la sexualidad. Y en ese sentido, ciertamente hay que reconocer que la Iglesia le ha costado y le cuesta ir al ritmo de
los tiempos. Claro. ¿Significa eso que se amolde, cambie, etcétera? No necesariamente, pero por lo menos sí tener un rol protagónico en el acompañamiento de las personas, bueno, como de hecho lo propone el Papa, ¿no? Y lo han propuesto siempre los papas, pero este Papa en particular insiste en el acompañamiento, sobre todo en ciertas circunstancias más dolorosas, ¿no? El Papa está en una edad avanzada, hace una semana estuvo mal de salud. De salud. Tiene la voluntad de hacer reformas. Esto de la plataforma Disney y este video, bueno, en fin, la serie que se va a transmitir, es interesante porque en efecto, él se enfrenta a temas peliagudos que muchas veces no se han querido mostrar. ¿Quién podría suceder? Dentro del Vaticano hay la posibilidad de que se sucedan estas reformas en el caso que el Papa ya no pueda lograrlo. Bueno, efectivamente. Primero, en efecto, está mayor, su salud está bastante quebrantada, todavía tiene lucidez y cuando vemos este video, que es ahorita reciente, vemos que todavía tiene lucidez y agudeza y agilidad mental. Sentido del humor, que es tan importante. El sentido del humor, cómo demuestra cierta jovialidad con el sentido del humor, ¿no? Entonces eso por lo menos es un buen indicio, pero es verdad que los cambios que intenta proponer, pues son de largo aliento, Como decía mi predecesor, José Luis Pérez Guadalupe, en efecto, en este pontificado ha ido renovando todo el cuerpo cardenalicio, ¿no? Por lo tanto, podríamos pensar que, si no todos, muchos participan o comparten parte de las ideas de renovación de la Iglesia. Hay un dicho muy antiguo, que no es de los papas, sino de la Iglesia, que dice Ecclesia semper reformanda, ¿no? Que significa la Iglesia siempre está en reforma y siempre tiene que reformarse. La Iglesia en realidad, si hay algo que debería caracterizar a la Iglesia es mantener vivo ese deseo de renovarse, porque es perfectible justamente, como toda institución constituida por seres humanos, ciertamente fundada por Jesucristo, que es lo que creemos, pero al mismo tiempo llamada a mantener un espíritu de reforma, ¿no? Y este Papa lo ha entendido bien. Me voy a quedar con eso. En verdad, tenemos la programación de Semana Santa es exigente, pero no sin agradecerle su presencia a Rafael de Tetuteo, y seguramente habrá ocasión de retomar esta charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maite. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, ustedes no se vayan porque volvemos. Esto es Diálogo Abierto.